El cáncer de estómago desafortunadamente es uno de los más difíciles de diagnosticar y de los que tienen peor pronóstico al momento de ser diagnosticados. Y es que todavía en el mundo hay bastantes personas que sufren de este tipo de cáncer. Como podemos ver en la imagen, son datos de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer de estómago se encuentra en el quinto lugar de todos los tipos de cáncer que se pueden diagnosticar, solamente por detrás del cáncer de próstata, cáncer colorectal, cáncer de pulmón y cáncer de mama. Y por otra parte, el número de muertes derivados del cáncer de estómago se encuentra en cuarto lugar, como pueden ver, con un 7.7%, solamente por detrás del cáncer de hígado, cáncer colorectal y cáncer de pulmón, que sería el tipo de cáncer que más mata en todo el mundo con un 18%. Como pueden ver, el cáncer de estómago es súper importante porque se encuentra entre los 5 principales tipos de cáncer que son diagnosticados y que matan a la población. Estos números han ido cambiando poco a poco con el tiempo, ya que hace todavía algunas décadas el cáncer gástrico o el cáncer de estómago era el que ocupaba los primeros lugares. Hoy está más o menos entre el lugar 5 y lugar 4, pero no por eso deja de ser menos importante. Y es que este tipo de cáncer guarda bastante relación tanto con regiones geográficas como con factores de riesgo que podemos tenerlos todos. Es por eso que en este video te hablaré sobre los factores de riesgo, cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica el cáncer gástrico, para que sepas un poco más de información en general, y si tú tienes estos factores de riesgo, trate de disminuirlos o acudas a realizarte una revisión adecuada. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte, darle un like al video, compartirlo y dejarnos un comentario en la parte inferior qué te pareció. En este video entonces les hablaré a grandes rasgos sobre los puntos principales del cáncer gástrico. Y para iniciar es importante saber un poco de números y sobre distribución de este cáncer, que guarda bastante relación con los factores de riesgo. Hoy en día se diagnostican una gran cantidad de personas con cáncer gástrico y de hecho se estima que más o menos por año se diagnostican 1 millón de personas de este tipo de cáncer. Este número de diagnósticos ha ido disminuyendo conforme han pasado los años, y es que todavía hasta hace 20-30 años ocupaba los primeros puestos y ha ido cambiando poco a poco mientras disminuimos los factores de riesgo de los cuales les voy a hablar ahorita. Es importante conocer la distribución de los países con mayor riesgo, y es que, como pueden estar viendo en la imagen, los países con una cantidad mucho más alta de diagnóstico son los países que se encuentran en rojo, como por ejemplo Asia, el sureste asiático, Sudamérica, como pueden ver en la imagen, México y en la parte de América Central. Estos países se consideran con un riesgo alto, y este riesgo alto va derivado de los factores de riesgo. Si alguien de ustedes habita en alguno de esos países que se ve en rojo, se puede considerar como una persona en riesgo de tener cáncer gástrico, y habrá que tener en cuenta tanto los factores de riesgo como los síntomas de los cuales les voy a hablar ahorita. Y precisamente se preguntarán cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de cáncer. Estos factores de riesgo nos van a hablar sobre si una persona tiene esto, tendrá más probabilidad de tener el padecimiento, en este caso cáncer gástrico. De los principales factores de riesgo que les puedo comentar, en primer lugar estaría la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se adquiere por consumir alimentos. Hoy en día todavía se desconoce todo su ciclo de transmisión, pero de lo que sabemos es que lo adquirimos al momento de consumir algunos tipos de alimento. Si alguien tiene una infección por Helicobacter pylori, el riesgo de desarrollar cáncer gástrico se incrementa varias veces, precisamente porque la infección por Helicobacter pylori va a ocasionar cambios en la mucosa del estómago o la mucosa gástrica. Estos cambios van desde atrofia, metaplasia, displasia y carcinoma. Y el tener una infección por Helicobacter pylori se asocia con alto riesgo. Eso también se ha visto que cuando se lleva a una erradicación adecuada de la bacteria, el riesgo de cáncer gástrico disminuye bastantes veces. Y es que el diagnóstico de Helicobacter pylori no es tan difícil, aunque también muchas personas pueden tener Helicobacter pylori y no tener alguna enfermedad, y muchas personas van a tener enfermedad y van a tener Helicobacter pylori. Y otro factor de riesgo importante es la dieta. Hoy en día sabemos que una dieta a base de alimentos muy salados conlleva a riesgo elevado de adquirir cáncer gástrico.
Hace algunos años que no contábamos con refrigeración, un método de preservación bastante frecuente de alimentos, pescados y diferentes carnes era salarlos. El aplicarles sal hacía que duraran mucho más tiempo y que no se echaran a perder, pero al parecer eso era un factor de riesgo súper alto para adquirir cáncer gástrico, porque en el momento que comenzamos a usar refrigeración, las personas con cáncer gástrico parece ser que comenzaron a disminuir. Eso lo comenzaron a estudiar y se concluyó en que los alimentos salados conllevan cierto riesgo. Es por eso que si tú acostumbras consumir ese tipo de alimentos, trates de disminuirlos lo más que puedas, porque puedes tener un problema no solamente relacionado con cáncer gástrico, sino también con hipertensión y otros tipos de problemas cardiovasculares. Otro factor de riesgo que conocemos hoy en día es la alimentación y en específico la dieta de algunas regiones. Sabemos hoy en día que la carne procesada conlleva un riesgo bastante alto de adquirir cáncer gástrico. Sería todos los embutidos, jamón, chorizo, carne procesada, todas las carnes rojas procesadas, carnes ahumadas. Todo ya se considera como un riesgo alto. De hecho, la OMS ya los puso como riesgo número 1 de carcinogénesis. Entonces, habrá que evitar todos estos tipos de alimentos lo más que se pueda. Es difícil poderlos evitar porque la mayoría son bastante ricos, pero podemos disminuir su ingesta lo más que se pueda, tal vez solamente de manera ocasional y no todos los días. Otro factor bastante importante es el tabaquismo. Se sabe que aproximadamente 18% de todos los tipos de cáncer gástrico son debidos al tabaco. Si tú fumas, te invito a tratar de disminuir la ingesta de tabaco, ya que esto no es bueno para la salud y no solamente puede afectar en este tipo de padecimientos, sino, como ya he hablado también en otros videos, el tabaco puede afectar para cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, de próstata, mama, cervix, un montón de cáncer. Entonces trata de evitar el tabaco porque esto sí es algo bastante malo. Y otro factor de riesgo que hoy conocemos es el sobrepeso. Al parecer, tener sobrepeso también incrementa el riesgo de cáncer gástrico, y es que también este sobrepeso va de la mano con una alimentación no tan sana. Si tú tienes alguno de esos factores de riesgo, de los principales que hablé, sería bueno que comenzaras a tratar de disminuirlos, tratar de bajar de peso, mejorar tu alimentación, dejar el tabaco, a irte a hacer una revisión para descartar que no tengas Helicobacter pylori, hacer ejercicio y llevar una vida sana en general. Porque, como te comentaba, muchas personas con factores de riesgo se descuidan algunos años y desafortunadamente cuando el cáncer gástrico da síntomas, ya la enfermedad está un poco avanzada. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener una persona con cáncer gástrico? Bueno, pues la mayoría van a ser asintomáticos al inicio. Cuando dan síntomas está bastante avanzada la enfermedad, y de los principales síntomas que van a tener es pérdida de peso y dolor abdominal. Si alguien tiene dolor abdominal, está perdiendo peso y tiene alguno de los factores de riesgo que hablé previamente, sobre todo tabaquismo y tal vez la alimentación no tan buena, es bueno acudir a revisarse porque puede ser uno de estos padecimientos. No solamente el dolor abdominal y la pérdida de peso van a ser síntomas de cáncer gástrico, ya que va a haber muchos otros síntomas, como por ejemplo la saciedad temprana. Saciedad temprana me refiero a que se va a llenar la persona muy rápido, va a dar 2 o 3 bocados y ya va a sentirse lleno, y esto se va a sentir lleno porque el propio tumor pues va a estar llenando la cavidad gástrica o la cavidad del estómago. ¿Qué otros síntomas van a tener? Pues van a tener sangrado intestinal. Este sangrado intestinal a veces es difícil verlo. Habitualmente hacemos un examen que se llama sangre oculta en heces para poder identificar sangrados microscópicos, y el sangrado gástrico lo que va a ocasionar en la persona va a ser anemia. Aquí tendríamos otro signo importante. Si alguien tiene anemia, más pérdida de peso, más dolor abdominal, habrá que irse a revisarse porque pueden estar en riesgo. También, si ustedes encuentran alguna tumoración en el abdomen, digamos que se lo toquen y sientan ahí algo, inmediatamente hay que acudir a revisarse porque esto puede hablar ya de una enfermedad avanzada o también alguna otra cosa. Siempre es recomendable acudir a revisarse porque el médico es quien va a determinar qué estudios van a realizarse, qué tratamiento van a requerir y cuál va a ser su seguimiento a futuro. Recuerden estos síntomas: pérdida de peso, náuseas, vómito, sensación de llenado temprano, anemia y dolor abdominal. Si alguien tiene alguno de estos síntomas, pues sería recomendable acudir a revisarse porque pueden evitar
evitar algún padecimiento bastante grave para la salud. Habitualmente el diagnóstico lo realizamos con una endoscopía y con biopsias de la lesión, y es que el cáncer gástrico, como les decía al inicio, va a ser asintomático y muchas veces se encuentra en estudios de rutina por algún otro tipo de padecimiento, porque a la persona le duele el estómago, porque la persona tiene anemia y tiene algún otro tipo de dato abdominal, se le hace la endoscopía, se logra visualizar una úlcera o una tumoración y de ahí se toman biopsias para poder llevarlo a patología y poder determinar qué está pasando en ese tejido. Así es como se realiza el diagnóstico de cáncer de estómago, mediante una endoscopía, que es meter una camarita por la boca, pasa por el esófago, llega a la cavidad gástrica y se puede visualizar cómo se encuentra el tejido, tomar biopsias y hacer algún otro estudio por ahí que se requiera. Se puede llegar a sospechar de cáncer gástrico por algunos otros estudios, como por ejemplo una tomografía del abdomen, una radiografía con ingesta de bario, pero estos estudios no son diagnósticos. El diagnóstico se realiza mediante una endoscopía con toma de biopsia. Es por esto que si tú tienes alguno de estos padecimientos, acudas tempranamente a revisarte. Y pues, ¿cómo podemos protegernos de este tipo de cáncer? Lo principal que podemos hacer es mejorar nuestra alimentación. Este tipo de cáncer va estrechamente relacionado con los factores de riesgo que hablé, y hoy en día sabemos que una alimentación sana, baja en grasas, baja en harinas y sobre todo rica en alimentos que contengan vitamina C va a protegernos de este tipo de problemas. Se puede decir que una alimentación adecuada va a disminuir más o menos en un 30 o 40% el riesgo de este tipo de padecimiento, y yo les sugiero bastante tomar cítricos. Los cítricos ayudan a proteger la mucosa gástrica ya que contienen vitamina C. Cualquier fruta que contenga vitamina C o cualquier cítrico es adecuado para poder proteger esto, y yo les sugiero consumir eso en su alimentación día a día. Espero que este video les haya sido de utilidad para conocer los factores de riesgo, acudir en caso de que ustedes tengan alguno de estos síntomas y conocer cómo prevenirlo, que todo está en una alimentación adecuada, tratar de disminuir los otros factores de riesgo como tabaquismo, mantenernos en nuestro peso y acudir a revisión de manera temprana. Nos vemos en la próxima.